Vamos a ver la mamada que dijo Ricardo Monreal, por favor. Dice Ricardo Monreal, la violencia vicaria es una de las más crueles expresiones de agresión contra una persona. Pero la violencia sicaria busca saciar un instinto primario y básico de venganza. En estos días, Andrés López Beltrán ha padecido estas. Nuestra solidaridad con él. De ello escribo en este artículo que te recomiendo. Lo retoma Jorge Triana y cita ese mensaje de Ricardo Monreal y dice, solo a un lambiscón come cuando hay. Como Monreal se le ocurre comparar el dolor de una mujer víctima de violencia vicaria con los berrinches de El Andy, ese traficante de influencias que lo único que sufre es una estupidez notoriamente heredada. Sí te puedo decir que en las campañas que tuvo López Obrador, desde la del 2006 hasta la del 18, uno de los hombres que le llevaba el acopio del dinero que se iba pidiendo era él, era Monreal, y del dinero que se recibía venía de diferentes orígenes. Y Ricardo Monreal tenía que ver con la recepción de los orígenes más turbios de todos los grupos que apoyaron a López Obrador en sus intentos por llegar a ser presidente de la República. Es un pobre imbécil, ignorante y extremo en su forma de concebir el poder. Y es uno de los socios de López Obrador desde el origen, cuando López Obrador se convirtió en un monstruo. Hace como 2 años, 3 años, le dije a Monreal, lo bauticé como el lamehuevos más grande de la ciudad, del país México. Lamehuevos, ¿por qué? Porque es un acomodaticio impresionante. Entonces, vale la pena que ahora les enseñe un Twitter que hizo, antes que lo lea, lo mandó Jorge Triana, colaborador de Atypical, pero vamos a ver la mamada que dijo Ricardo Monreal, por favor. ¿Lo lees, Dalia? Un segundo en lo que obtengo la imagen. ¿O Luis? Sí, si quieres, yo lo leo, Carlitos. Léelo. Dice Ricardo Monreal, la violencia vicaria es una de las más crueles expresiones de agresión contra una persona. Pero la violencia sicaria busca saciar un instinto primario y básico de venganza. En estos días, Andrés López Beltrán ha padecido estas. Nuestra solidaridad con él. De ello escribo en este artículo que te recomiendo. Y luego contesta, bueno, lo retoma Jorge Triana y cita ese mensaje de Ricardo Monreal y dice, solo a un lambiscón come cuando hay. Como Monreal se le ocurre comparar el dolor de una mujer víctima de violencia vicaria con los berrinches de El Andy, ese traficante de influencias que lo único que sufre es una estupidez notoriamente heredada. Es cierto. Que yo le puse el hermano Lelo, hice una videocolumna en mi canal esta semana que pasó. Y ¿a poco no se parece? ¿Se acuerdan de los hermanos Lelos de los polivoces? Totalmente. Hermano. Totalmente. Pedro, ¿qué opinas? Ay, manito, pues mira, yo creo que, bueno, yo conozco a Ricardo Monreal hace muchos años. Siempre ha sido un advenedizo. Y sí te puedo decir que en las campañas que tuvo López Obrador, desde la del 2006 hasta la del 18, uno de los hombres que le llevaba el acopio del dinero que se iba pidiendo era él, era Monreal, y del dinero que se recibía venía de diferentes orígenes. Y Ricardo Monreal tenía que ver con la recepción de los orígenes más turbios de todos los grupos que apoyaron a López Obrador en sus intentos por llegar a ser presidente de la República. Es un señor que se cree un catedrático, es un pobre imbécil, ignorante y extremo en su forma de concebir el poder. Y es uno de los socios de López Obrador desde el origen, cuando López Obrador se convirtió en un monstruo, para ahora que es un monstruo en decadencia, pero que ahí Ricardo Monreal sigue no solamente dañando al erario, sino que cada vez de que nace un Monreal parece como si tuviéramos un
estertor de 8 grados en la escala de Richter, porque tiene a toda la parentela metida en todas partes, ejerciendo todo tipo de acciones y llevando al presupuesto, por lo menos de Zacatecas, a la olla. Gente de Zacatecas que conozco bien, aquí vecinos míos, me dicen, Zacatecas es un antes y un después de Ricardo Monreal. Ese estado lo entregó a la delincuencia organizada. Ese es Ricardo, es una mierda de tipo. Paco, voy a leer un fragmento chiquito de Ricardo Monreal en su artículo del Universal del día de hoy, para que vean que siempre he tenido razón de que es un lamehuevos. Están sentados, es un cachito. Ese mismo reflejo está presente en el informe preliminar de la OEA sobre el proceso electoral del 1 de junio pasado en México, en el que escuchen bien, en el que por primera vez el pueblo eligió de manera directa y libre las y los integrantes del Poder Judicial. Un hecho sin precedentes y un paso adelante en nuestra democracia participativa que refrenda el principio fundamental de nuestra Constitución. 2 puntos, el pueblo manda. Y ahí ya dije, no, bueno. Carlitos, tienes razón. No. Francisco Javier. Lo peor de quienes se asumen como los mejores dentro de esta tiranía, dentro de esta república en decadencia o putrefacta por la gente que ha llegado al poder, tanto en el ejecutivo, en el legislativo y hoy al poder judicial, quienes se asumen como el pueblo, quienes se desgarran las vestiduras haciendo mención que ellos son el pueblo encarnado porque el pueblo les ha dado esa autoridad moral. Es lamentable que más de 126 millones de mexicanas y mexicanos que conforman esta nación, de un padrón electoral de 90 millones, de más de 90 millones de electores, y en donde hayan salido a votar de manera correcta con acordeones, que esto es lamentable ante las democracias del mundo. Dejemos de lado si era la elección para la decadencia y el degrado del Poder Judicial, pero bueno, en una elección en el que ellos decían que era una elección en donde el pueblo elegía, donde el pueblo demandaba que se hubiera esta elección del Poder Judicial, esta democratización. Ellos ya sabían quiénes iban a estar, quiénes eran las personas que iban a estar en este cargo, porque repartieron acordeones a diestra y siniestra en todos los estados del país. Entonces, imagínense 9.3 millones votando de un padrón de más de 90 millones. Es lamentable, es una situación que nos lleva a replantear esta idea en dónde quiere estar México, si quiere estar del lado de los opresores, si quiere estar del lado de quienes degradan, de quienes hunden las repúblicas y donde quienes como Venezuela y Cuba, o estar del lado realmente del hermano gemelo que tanto habla o hablaban que Dinamarca. Estamos muy lejos de llegar a los países escandinavos en la situación en la que se encuentra hoy en día México, en donde tal pareciera que esta gente llegó a enquistarse al poder para, como el sabañón, comerse todo y degradar, podrir, lastimar, envenenar a esta gran república. Sí. Bueno, antes de seguir, vamos con Luis Berman. Platícanos, Luisito. Sí, la videocolumna de hoy es acerca del informe que saca la OEA a propósito de la elección judicial el pasado domingo. Entonces, la respuesta del gobierno mexicano, en lugar de tomarlo como una crítica constructiva, pues luego a la defensiva.